Buen día, mi nombre es Araí Ramírez, estudiante del quinto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente a la sección T2 en Psicología de la Personalidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado a los trastornos de la personalidad. Pero primero debemos conocer qué es un trastorno de la personalidad. Este es un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos. Estos patrones pueden ser tanto de percepción, de reacción y relación. Pueden ser duraderos o en base a repeticiones. Provocan angustia importante por parte de las personas afectadas o puede afectar directamente la capacidad que estos tengan de desenvolverse en el medio que nos rodea, tanto en relaciones interpersonales, en el trabajo u otros contextos. Los trastornos de la personalidad resultan de la interacción entre los genes y el ambiente. Es decir, algunas personas pueden nacer con una tendencia genética a padecer algún trastorno de la personalidad y esta tendencia puede disminuir o puede ir aumentando en base a los factores ambientales los cuales le rodeen. Generalmente los genes y el ambiente contribuyen aproximadamente por igual al desarrollo de los trastornos de la personalidad. Para lograr distinguir cada uno de estos trastornos, existe el popular Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en inglés denominado Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, o su abreviatura DSM, que contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar específicamente los trastornos mentales. En cambio, de manera general, existe el Código Internacional de las Enfermedades, denominado CIE-10, elaborado por la Organización Mundial de la Salud. Este se enfoca en las enfermedades de origen biológico, relacionadas con otros sistemas del cuerpo. Tiene como propósito permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas o también en diferentes épocas. Los trastornos se pueden agrupar en tres grupos específicos. Tenemos el A, el B y el C. Estos comparten ciertas características o ciertos rasgos de personalidad, pero cada trastorno posee. En el grupo A se caracteriza por trastornos de manera extraña o excéntricas. En el grupo B se caracteriza por parecer un poco dramático, sensible o errático. El grupo C se caracteriza porque la persona parece ansiosa o temerosa. Teniendo estos puntos claves, podemos comenzar a desglosar cada uno de ellos. Comenzamos por el grupo A. Aquí se encuentra el trastorno de la personalidad paranoide. Este se caracteriza por tener una desconfianza y suspicacia frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan malévolos. Aquí prácticamente las personas con ese trastorno piensan que todo el que les rodea siempre va a estar en su contra. Además, sospecha sin base suficiente de que los demás lo explotan, le causan daño y siempre está decepcionado. Además, muestra preocupación insignificante acerca de las cosas, sobre todo la lealtad y la confianza que tenga con las personas más cercanas. Es por ello que tiene muy poca, por no decir que no tiene confianza por los demás. Además, siempre tiene ese miedo justificado de que todo el mundo va a estar en su contra, va a actuar maliciosamente. También muestra lecturas encubiertas de significados denigrantes, amenazadoras, conductas retractivas en comentarios o actos de malicia. Aquí podemos colocar un ejemplo. Las personas con este trastorno pueden malinterpretar una oferta de ayuda como una confirmación de que no pueden realizar esta tarea de por sí o como un acto de lástima. Además, si creen que han sido insultados o lastimados de alguna manera, no perdonan a la persona que los lastimó y prefieren alejarse por completo. Por otra parte, se encuentra el trastorno de la personalidad esquizoide. Este se caracteriza por tener un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones, tanto en contextos interpersonales,
o en contextos sociales. Pues la persona que tenga este trastorno no desea ni disfruta de las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. Es por ello que la mayor parte de su tiempo lo pasa solo o prefiere aislarse por completo. Casi siempre pues actúa en actividades solitarias, se muestra emocionalmente frío, tiene desapego o su afectividad es completamente plana. Podríamos colocar un ejemplo pues de las personas que sufren este trastorno, pues evitan por completo el contacto humano, además que en sus trabajos pues prefieren ser solitarios, interactuar con objetos inanimados. Es por ello como trabajar en algo de computación relacionado con informática, donde pues tenga muy poca relación social. Por otra parte se encuentra el trastorno de la personalidad esquizotípica. Este se caracteriza por tener un patrón dominante pues de deficiencias sociales e interpersonales, que se manifiesta como un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como pues distorsiones cognitivas o percepciones de comportamientos excéntricos. Este se manifiesta por tener creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y pues que no concuerdan por las normas subculturales. Por ejemplo, tener supersticiones, creencias, creer que existe la telepatía o que tiene un sexto sentido frente a las cosas. Siempre andar en un mundo de fantasías, lo podemos decir así, con preocupaciones también extravagantes. Además, sus experiencias perceptivas pues incluyen lo que son las ilusiones corporales, el pensamiento y discursos extraños, siempre estar prácticamente que encerrado en una burbuja de supersticiones. Además, la persona es metafórica, es muy estereotipada. Estas son una de las principales características de este trastorno. Las personas con este trastorno pueden pensar que provocan que otras personas hagan cosas normales, por ejemplo como alimentar a un perro, o pueden realizar rituales mágicos para evitar daños. Por ejemplo, evitar lavarse las manos 3 veces al día para prevenir las enfermedades. Ahora bien, avanzamos al grupo B. Aquí se encuentra el trastorno de la personalidad antisocial. El patrón dominante de la inatención y vulneración de los derechos de los demás. Se manifiesta por el incumplimiento de las normas sociales, que básicamente este es el término antisocial. Absolutamente pues no le importa el ser detenido, el ser acusado por algún organismo judicial, y es por ello que se caracteriza por el engaño, también por mentiras repetitivas, utilización de nombres falsos, y simplemente lo realiza por el placer personal. Además, estas suelen ser personas totalmente impulsivas, fácilmente se pueden irritar o también tener conductas de agresividad. Se manifiesta por peleas, por agresiones físicas repetitivas, además por la desatención imprudente de la seguridad propia y de las demás. Si colocamos un ejemplo, las personas con este trastorno pueden ser insensibles, no les importa el dolor de los demás y es por ello que carecen completamente de lo que es la empatía. Son personas cínicas, irrespetuosas con los demás, usan ese encanto, esa arrogancia, ese ingenio para manipular a otras personas pues a beneficio propio. Cuentan con sentido de superioridad y uno de los puntos claves de este trastorno es que son completamente persuasivos. Pueden cautivar para lograr lo que ellos quieren. Por otro lado, se encuentra el trastorno de la personalidad límite. Aquí el patrón dominante es la inestabilidad de las relaciones interpersonales, de autoimagen y de los afectos. Además, la impulsividad intensiva. Este se manifiesta por tener esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o también el imaginado. Además, pues existe lo que es un patrón de relaciones interpersonales inestables o intensas, siempre realizando reclamos, la idealización de las personas. Además,
existe lo que es la inestabilidad afectiva debido pues a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, pueden existir episodios intensos de euforia, irritabilidad, ansiedad, que generalmente puede durar entre unas horas o rara vez, o también puede ser de manera más constante. Persona con personalidad límite diría que su estado de ánimo puede variar, puede cambiar estando en un estado completamente de euforia a tener un enfado constante, peleas físicas recurrentes, son una de las principales características. Por ejemplo, las personas con este trastorno muestran a ser bastante amenazantes, mostrar conductas suicidas, provocar autolesiones. A menudo, en respuestas al miedo, pues a la separación, al rechazo, son capaces de hacer lo que sea por no tener un rechazo de una persona. Además, tienen grandes cambios de humor que pueden durar muchísimas horas o pueden cambiar en un instante. Pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza, ansiedad, sentimientos continuos de vacío. Son una de las principales características de este trastorno. Por otra parte, se encuentra el trastorno de la personalidad histrónica. Aquí, el patrón dominante es la emotividad excesiva, la búsqueda de atención, y siempre la persona busca sentirse cómoda en situaciones pues en donde no es el centro de atención. Además, la interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por tener un comportamiento sexualmente seductor o provocativo, además que es inapropiado. Este presenta cambios rápidos y expresión plana de sus emociones. Además, tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece completamente de los detalles. Este es sugestionable, es decir, fácilmente pues, se deja influenciar de los demás o por las circunstancias que les acontecen. Si colocamos un ejemplo, podemos mencionar una persona que tenga este trastorno. Cuando se siente mal siempre va a armar un teatro, va a armar un show, se va a lamentar, va a llorar y rápidamente puede cambiar pues, a un estado favorable, es decir, tiene cambios repentinos. Además, se preocupa mucho por su aspecto físico, por cómo lo verán los demás, mostrando un comportamiento seductor en todas las relaciones interpersonales en general. Por último, se encuentra el trastorno de la personalidad narcisista. Aquí, el patrón dominante es la grandeza, la superioridad, en la fantasía o en el comportamiento. También la necesidad de admiración y la falta completa de empatía. Este se manifiesta por tener esos sentimientos de prepotencia. Por ejemplo, exagerar los logros, los talentos, espera completamente ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Además, creerse que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo pueden relacionarse con otras personas o instituciones especiales o personas que tengan el mismo estatus social. También pues tiene una necesidad excesiva de admiración, prácticamente que llegando al punto de adoración. Además, muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamientos especiales o de cumplimiento automático de expectativas. Con frecuencia, pues, envidia a los demás, pero lo más interesante de todo es que siente que todo el mundo tiene envidia de él. Estas son una de las principales características de las personas con personalidad narcisista. Avanzamos con el grupo C. Aquí se encuentra el trastorno de la personalidad evasiva. El patrón dominante es la inhibición social, los sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad, también la evaluación negativa. Las personas con este trastorno evitan completamente las actividades laborales donde implican un contacto interpersonal, por miedo a la crítica, por miedo al rechazo, por la desaprobación social. Además, se muestran poco indispuestos a establecer cualquier tipo de relación con los demás, a no estar seguro de que pues, va a ser apreciado en ese entorno.
se muestra completamente retraído en las relaciones estrechas porque teme que pues, sea el centro de atención y por ende pues lo ridiculicen. Aquí podemos colocar el ejemplo de una persona que haya sufrido rechazo en su infancia. El no sentirse pues respetado por sus seres más cercanos, por sus padres, en este caso, pues sería un factor clave. Además, pudo haber pasado por casos similares de abuso, de bullying, de maltrato psicológico, entre otros, para poder enfocarse en este trastorno. Un ejemplo claro podría ser alguien que haya sufrido de rechazo en su infancia. El no sentirse apreciado por sus padres cercanos, por sus amigos, haber pasado por bullying, por maltrato psicológico, por abusos, son uno de los puntos claves en este trastorno. Por otro lado, se encuentra el trastorno de la personalidad dependiente. Aquí existe una necesidad dominante y completamente excesiva de que cuiden a esa persona, lo que conlleva a alguien que es sumiso y tiene un apego exagerado. El miedo a la separación. Además, le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo o la aprobación de los demás. Además, pues tiene dificultad para expresar en desacuerdo lo que está pensando, sus ideas, le cuesta demostrarlas en público porque teme perder la aprobación o el apoyo que tiene de las personas que lo rodean. Además, pues cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia tener otra relación para que lo cuiden y lo apoyen. También existe cierta preocupación por miedo de que lo abandone y tenga pues que cuidarse de sí mismo. Yo diría que este trastorno se puede aplicar en las relaciones tóxicas cuando existe mucha dependencia hacia la otra persona que pues crea mucha debilidad. Las personas con este trastorno por personalidad dependiente hacen todo lo posible para obtener la atención y el apoyo suficiente. Por ejemplo, pueden realizar tareas desagradables, someterse a exigencias poco razonables e incluso tolerar el abuso físico, sexual, emocional, así lo traten mal, así tenga cualquier tipo de circunstancia no favorable, va a estar ahí con el objetivo de que esa persona no lo deje. Por otro lado, se encuentra el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Aquí se encuentra el patrón dominante de la preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, a expensas de flexibilidad, la franqueza, la eficacia. Es decir, estas personas se preocupan muchísimo por los detalles, las normas, las listas, el orden, tienen una obsesión porque absolutamente todo quede perfecto y en muchas ocasiones se olvidan incluso del objetivo en general porque se distraen diría que en otras cosas y no logran terminar una tarea como tal. Aquí se muestra lo que es el perfeccionismo, que interviene pues para la terminación de las tareas. Es demasiado consciente, escrupuloso, inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Es decir, es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera como el dinero pues que es algo totalmente fundamental y que se debe acumular, se debe ahorrar para catástrofes futuras. Siempre está pensando en lo peor que pueda pasar y cómo prevenir eso, y es por ello que siempre anda en un ambiente de preocupación totalmente exagerada. Unos ejemplos de los signos y síntomas de la obsesión incluyen los siguientes: miedo a ser contaminado pues por tocar algún objeto, debido a que se puede enfermar. También las dudas de que se haya cerrado una puerta o haya apagado la estufa del gas. Además, constante estrés intenso cuando los objetos no están completamente ordenados o posicionados de cierta manera. Ahora bien, fuera de esta clasificación se encuentran otros trastornos de la personalidad. Entre ellos, los cambios de personalidad debido a otra afección. Entre ellos, los cambios de la personalidad debido a otra afección médica, que es pues la alteración persistente de la personalidad que constituye un cambio respecto al anterior, pues patrón característico de la personalidad del individuo.
Cabe resaltar que existen evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física o el análisis de laboratorio, de que la alteración es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. Es decir, para que ocurra un trastorno debe también tener en cuenta lo que son el historial médico que haya atravesado esa persona, tanto pues en materia social, en materia laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el caso de los niños, la alteración implica una desviación totalmente notable del desarrollo normal o un cambio significativo de los patrones de comportamiento, que dura al menos un año. Por otro lado, se encuentra la categoría de los trastornos de la personalidad específicos, o mejor dicho, otros trastornos de la personalidad especificados. Aquí predominan los síntomas característicos de un trastorno de la personalidad que causan malestares clínicamente significativos o deterioros tanto en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento humano, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de la personalidad. Es decir, los trastornos que se encuentran aquí cumplen con unas características anteriormente mencionadas, pero no una en específico. Aquí pues se utiliza las situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación pues no cumple los criterios de ningún trastorno de la personalidad en específico. Y por último, se encuentra el trastorno de la personalidad no especificado. Aquí predominan los síntomas característicos de un trastorno de la personalidad que pueda causar malestar clínicamente, deterioro tanto en lo social, laboral u otras áreas pues importantes del funcionamiento, pero no se cumplen los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica, por lo que el clínico pues opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno de la personalidad específico, sino que incluye presentaciones en las que no existe pues, la información suficiente para hallar un diagnóstico en específico. Como conclusión, ante todas las clasificaciones de trastornos y todos sus derivados, se concluye pues, que existe demasiada diversidad de trastornos de la personalidad, que muchas veces hace muy difícil explorar las causas específicas que originan cada uno de ellos, por los cuales pues, es importante definirlos brevemente y saber, conocer e indagar de qué trata cada uno de los trastornos, ya que la personalidad como tal pues, no se puede curar. Sin embargo, sí se puede controlar por medio de terapias. En esta ocasión la psicoterapia es una de las principales herramientas para los trastornos de la personalidad, para así aprender pues, a convivir con el tipo de trastorno que se posea o que presente esa persona. Además, pues lo más importante es que trate de llevar un estilo de vida lo más adaptable posible. Muchísimas gracias.